gracias, nuestro Padre Celestial, que nos concedes al leer tu palabra y al cantar estas verdades que reflejan también lo que enseña tu santa palabra. Oh Señor, tú nos haces descansar en ti y recordar, oh Dios, que toda lucha o prueba en nuestras vidas está en tus manos y que el poder y la fuerza para que nosotros podamos enfrentarlas y atravesarlas viene de ti, no es en nosotros. Ayúdanos entonces, oh Padre, que al recordar eso a través de tu palabra, que hoy será una vez más expuesta hablando de este tema, te rogamos que traiga el aliento, que traiga el vigor, el ánimo para seguir perseverando, oh Señor, y que podamos nosotros exaltar a Cristo en medio de cualquier circunstancia. Habla, oh Señor, a los corazones de todos los que estamos aquí. Y te ruego, oh Padre, santifica a tu pueblo, que en la palabra sea la que traiga ese bálsamo y ese refrigerio, esa fuerza espiritual. Pero también, oh Señor, trae vida a aquellos que espiritualmente aún están muertos, que no ven una lucha, una batalla, Señor, sino que están sumidos en la derrota espiritual. Que hoy sea ese día en que tu Espíritu Santo les dé, oh Señor, vida espiritual para que conozcan al Salvador Jesucristo y vivan para Él. En el nombre de Él te pido esto. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos y amigos, por favor. Buscamos ahí mismo en la epístola de Santiago. Vamos a leer el versículo 9, capítulo 1, versículo 9, al versículo 11. Bien, dice así la palabra del Señor. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. El Señor bendiga la meditación de su palabra en esta tarde. El título en esta tarde, hermanos, es Nuestra mayor riqueza. La serie en Santiago, la serie la hemos titulado Una fe viva. Y hoy vamos a hablar cómo Santiago también sigue alentando a nuestros hermanos en medio de la prueba, para que esa fe que ellos tienen pueda reflejarse en estas circunstancias. Ya hemos considerado, hermanos, que la vida cristiana involucra las pruebas. Aquel que quiere agradar al Señor, crecer en madurez espiritual, ser cada vez conforme a Jesucristo, enfrentará pruebas. Eso es lo que nosotros debemos asegurarnos. Debemos despojarnos de toda idea que nos haga pensar que el cristianismo es un camino en el cual todo será siempre de prosperidad o simplemente de alegría. Pero vamos a ver que hay una alegría que es diferente a la del mundo, pero sí reconocer que habrán momentos de dolor, momentos de profunda angustia y tristeza, pero cómo el creyente reacciona ante esos momentos es totalmente diferente a como lo hace alguien que no tiene la esperanza en Cristo. Y por eso les he mencionado anteriormente que nosotros queremos entonces colocarnos los lentes de la Escritura para interpretar esas situaciones de nuestra vida conforme a la palabra del Señor, porque ella es la que nos guía, ella es la que alumbra nuestro camino y en medio de la prueba ella lo hará, nos trazará la pauta por donde nosotros hemos de ir. Ya hemos visto entonces que si estamos en pruebas, hermanos, la palabra nos dice, téngase por dichoso. Eso es muy diferente a lo que nosotros podríamos pensar. Téngase por dichoso si vamos bien en todo. Si mi matrimonio va bien, si las finanzas están bien, si mi salud está bien, si mis hijos están bien, estoy dichoso por eso. Pero aquí la sabiduría de Dios es mayor que la nuestra. Y si estamos en prueba, dice, debe haber gozo. ¿Por qué? Porque el Señor está produciendo por medio de la prueba en cada uno de nosotros, está produciendo esa madurez, esa paciencia, esa madurez completa
para que lleguemos a ser entonces conforme a nuestro Señor Jesucristo y le demos honra a Él. Y también nos debemos gozar porque sabemos, como habíamos visto, que Dios nos dará la sabiduría para enfrentar esa circunstancia. Él no nos va a desamparar, sino que Él nos va a guiar. Y sabemos que esa sabiduría, como nos dice Proverbios, en primer lugar es porque es el temor del Señor. Si usted tiene temor del Señor en su vida, recuerde que una de las marcas que Pablo dice en Romanos 3, que es la marca de aquellos que no conocen a Dios, dice es que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así vive el que no ha conocido a Dios, pero nosotros tenemos esa sabiduría, el temor al Señor. Y ese temor al Señor nos lleva a estar reposando y confiando en Él. El Señor nos guarde, hermanos, de actuar con queja o cuestionamientos cuando viene la prueba, porque estaríamos negando la soberanía del Señor. Él tiene el dominio sobre nuestra vida. Y así como habíamos considerado el ejemplo de Job, como Dios actuó en él, pero para traer un beneficio a la vida de Job, así mismo será para cada uno de nosotros. Recordemos entonces, no atravesar la prueba como debe ser nos llevaría a pecar contra el Señor. E inclusive, hermanos, si somos honestos, estar lidiando con una circunstancia y no actuar y no pasar por ella con sabiduría va a afectar nuestra vida, como habíamos considerado, y vamos a ser inconstantes, de doble ánimo. Y en un día como hoy, donde deberíamos venir a adorar al Señor y gozarnos en que tenemos la salvación en Cristo, podríamos venir más bien indispuestos e irritados y sin el enfoque correcto de adorar a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque esa prueba podría estar entonces trayendo y produciendo lo que no se espera, porque se esperaría esa paciencia y esa madurez, pero cuando no es así, nos perdemos esa bendición inclusive. Entonces debemos rogar al Señor, como Él dice, pida con fe, el Señor nos dará la sabiduría. Entonces recordemos, hermanos, la palabra del Señor nos va indicando, en el caso que estamos leyendo a través de Santiago, cómo el cristiano entonces va a abordar estas circunstancias. Recordemos lo que la Escritura enseña, es lo que el hombre debe creer respecto a Dios y los deberes que Dios exige al hombre. Y hemos visto varios deberes en esto, varios imperativos en este pasaje de lo que el Señor pide para nosotros. Entonces, cuando encontramos esas verdades, esas doctrinas en las palabras, como vemos este principio práctico para nuestra vida, debemos entonces creer, esto es lo necesario para darme fortaleza y consistencia en mi carácter cristiano. Ese es el punto, llego a tener un carácter que me identifica como un verdadero creyente. Y las pruebas van a contribuir para esto. Nosotros queremos ser de los que avanzan en la fe, no de los que retroceden, sino que por medio de las pruebas vamos a ser conformados a la imagen de Cristo, como dice Hebreos 6:1. Por tanto, le dice el autor de los Hebreos, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y esa palabra ahí también, perfección, significa también madurez. Vamos a la madurez, ya dejando los rudimentos, y eso es lo que se espera del creyente, que él tenga un crecimiento. No sería normal tener un niño, un bebé, como habíamos considerado también, y que no esté creciendo. Algo hay que examinar, qué es lo que pasa. Así espiritualmente la vida del creyente. Hoy tengo que seguir avanzando. Y cuánto más, hermanos, en el caso de esta iglesia, cuando el Señor nos ha dado mayor luz en su palabra. Tenemos, como leíamos hace unas semanas, la palabra profética más segura. ¿Y cómo es posible entonces, si estoy recibiendo esa gracia del Señor, que mi vida está estancada? Muchas veces se nota más fervor o más entusiasmo en otros círculos donde no tienen tanta claridad o tanta luz de la palabra. Cuando nosotros más bien deberíamos decir, Señor, por tu gracia tengo este entendimiento mayor de tu palabra, y debe reflejarse entonces en nuestro caminar con Él. Mi hermano señalaba que la vida cristiana es como un marinero que va en el tormentoso océano de la vida. ¿Y cómo él va a atravesar esas circunstancias? ¿Cuál será su carta de navegación y la brújula? Entendemos entonces que él va a ser guiado por la palabra del Señor. Ahora, el pasaje que hemos leído, hermanos, nos va nuevamente a guiar para entender a la luz de ella cómo es que el cristiano debe medir
el gozo que hay en Él, el éxito que debe estar en la vida cristiana a través de la prueba. Porque alguien podría medir el éxito en su vida cristiana por el saldo que tiene en la cuenta bancaria, o por lo grande que sean sus propiedades, o por el cargo que tiene en su perfil profesional. Muchos utilizan eso y así lo hace el mundo, pero nosotros vamos a ver que el cristiano no lo mide igual. Y las pruebas contribuyen para eso. El creyente entonces, como les decía, se coloca los lentes espirituales para no ver borroso. Si yo me quitara los lentes, no veo después de esa primera fila, vería una mancha al fondo, pero cuando me los coloco puedo ver con claridad, puedo ver a cada uno de ustedes. Y eso es lo que hacemos con la palabra. Puedo ver cómo la palabra enseña que va a medirse el éxito en la vida cristiana. Y eso es lo que queremos, hermanos, entender las circunstancias a la luz de la palabra del Señor. Entonces, en el pasaje que vamos a meditar, vamos a ver que hay dos grupos de hermanos que estaban en la dispersión y que en un sentido podríamos considerar eran polos opuestos, pero cuando los examinemos vamos a ver que son más parecidos de lo que a simple vista pareciera ser. Entonces, hermanos, del versículo 9 al versículo 11, Él no va a cambiar de tema. Recordemos que Él viene hablando de las pruebas. Entonces, Él va a hablar en primer lugar los que son el hermano de humilde condición, luego los que tenían en abundancia, y va a hacer una pequeña comparación, y luego hacemos una conclusión. Esos son los puntos que vamos a ver. El hermano de humilde condición, los que tenían en abundancia, y una conclusión. Vamos a ver el primer grupo. El versículo 9 dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Ahora recordemos, hermanos, y como tuvimos la lectura, estos eran los que estaban en la dispersión. La dispersión era esa diáspora, aquellos que habían sido expulsados por causa de la fe en Cristo. Habían sido expulsados de Jerusalén, de sus tierras, de sus bienes. Y ahora Santiago se dirige a ellos y sabía, hay hermanos que están atravesando momentos de escasez. El hermano de humilde condición podríamos decirlo, un eufemismo. O sea, eran los hermanos pobres, los hermanos que no tenían bienes. Y Santiago les va a hablar a ellos. ¿Por qué? Porque podrían tener algún sentimiento de inferioridad. Por tener tan poco podrían verse bajo esa prueba, de poder llegar a dudar. ¿Se habrán equivocado o no en seguir a Cristo o no? Podrían llegar a esa duda. ¿Vale la pena todo lo que estoy sufriendo por Cristo? Y por eso Él quiere hablarle a ellos. Y así como lo vemos, ese es el contexto. A los que estaban pasando por esa, literalmente, una posición económica, social baja, de bajos recursos. Pero asimismo nosotros podemos evaluarnos en nuestra vida cristiana. En las pruebas que vienen, podría llegar ese momento de cuestionarse: todo lo que estoy atravesando, ¿vale la pena por Cristo? Las cosas que estoy renunciando por Él, ¿vale la pena? Y ahí es donde podría venir la duda. También recordemos que cuando se habla de este escenario de ser pobre, en el caso que lo leemos que es materialmente, pero también la Biblia nos habla de un sentido espiritual. Ser espiritualmente humilde, que es cuando usted y yo, el pecador, reconoce cuál es mi posición delante de Dios. Cuando me veo, como un hermano señalaba, en bancarrota espiritual. No tengo absolutamente nada para ofrecer al Señor. Ahora, ¿qué es lo que el creyente en este caso debía recordar? Primero, hermanos, como hemos anunciado o enseñado, Dios es soberano. 1 Samuel 2:7 dice, cuando Ana oraba porque Dios le había concedido un hijo, y ella dijo en el versículo 7: Jehová empobrece y Él enriquece. Y Proverbios 22:2 dice: el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. ¿Qué debemos recordar entonces? Dios era soberano en esto. En lo que estaban atravesando ellos debían recordar: Dios ha establecido esta condición para mi vida.
Y Él sabe por qué en este momento es lo mejor. Y dirigiéndose a ese grupo puntualmente, es que Él les quería recordar. No debía haber entonces, en primer lugar, ninguna discriminación en la congregación en cuanto a este grupo que era el de escasos recursos. Por eso es que Él les llama, como leíamos en el versículo 9, hermanos. ¿Por qué? Porque debía primero entenderse eso. En medio de la iglesia no está esa diferencia de quién es más rico o quién es más pobre, o quién es más inteligente y quién es menos capaz, sino que todos somos iguales ante Cristo. Es lo que luego Pablo señalaba en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y eso es lo que debemos recordar en medio de la iglesia. Todos nosotros en Cristo somos exactamente el mismo, tenemos la misma dignidad, y por lo cual entonces no debe haber en medio nuestro ninguna discriminación ni ninguna inferioridad. Y eso es lo que Él entonces quería recordarles a los hermanos que estaban atravesando esa prueba, porque debían recordar, Dios es soberano en medio de esto. Pero vean el consejo que Él hace, hermanos, porque aquí es donde nosotros empezamos a entender cómo la sabiduría de Dios es diferente al mundo, porque Él dice: gloríese en esa condición espiritual, en esa situación, material que usted tiene. La palabra que está ahí es jactancia, o haga alarde. Él dice, de su condición baja, haga alarde. Que, como les digo, es totalmente opuesto a lo que el mundo podría señalar. ¿Haría alguien alarde de ser en este tiempo, jactarse de que tiene pocos recursos? Muy difícil sería hacerlo. Pero ¿por qué Santiago entonces le dice esto a los hermanos? Que debían enorgullecerse de esto. Y esa palabra que está ahí, hermanos, cuando dice gloríese, que es hacer alarde, es un mandamiento también lo que está ahí. El sentido de la palabra que está ahí en el griego es que es un mandato del Señor. Haga alarde, pero Él dice, debe hacer alarde en la condición suya, pero en su exaltación. Tengo esta escasez, pero debo hacer alarde en lo que Dios me ha prometido que será mi exaltación. En medio de la prueba que ellos estaban atravesando, que era la pobreza, el mensaje es: no ponga su mirada entonces en eso, sino que en su condición de riqueza espiritual, en su exaltación. Ahora, hermanos, esto sin lugar a duda, y ya vamos a ver qué es esa exaltación, a qué se refiere Santiago. Pero nuevamente es una obra de Dios en el corazón de un hombre, porque no debe enfocarse en las cosas materiales, sino que en su enfoque está en el tesoro de lo espiritual. Esa es la diferencia, porque el hombre en este tiempo, ¿en qué es lo que hace alarde? De cuántos bienes tengo, de cuán conocido soy, de cuán famoso soy, de cuánto está el saldo en mi banco, cuántos bienes yo tengo, qué inteligente que yo soy. Pero Santiago dice, no debe estar en eso, debe estar en su exaltación. A los hermanos les dice: hermanos, gloríese en lo que Dios le ha prometido a usted. En medio de la prueba, la sabiduría que Dios le está dando es para que usted recuerde y se gloríe en la exaltación que Dios le ha prometido. Y eso es lo que nosotros debemos en esta tarde considerar, hermanos. El gozo mío en medio de la prueba, la paciencia y la madurez que se produce, ¿puedo yo reflejarlo en que estoy meditando en lo que Dios me ha prometido? ¿O estoy enfocado en la escasez que tengo? Y podría decir, cuando tenga esto que me hace falta, es cuando me voy a sentir pleno. O cuando pueda resolver esta circunstancia, me voy a sentir ya realizado o contento o alegre. Pero lo que Santiago dice es: gloríese no cuando ese problema, cuando su prueba en la pobreza se resuelve, gloríese en eso. No dice eso. Gloríese en el tesoro espiritual que usted tiene en Cristo. ¿Qué es lo que nosotros debemos recordar, hermanos? Y es necesario hacerlo una y otra vez, porque cuán fácilmente nosotros olvidamos todas las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. El creyente ha sido adoptado por Dios como su hijo. Hoy el creyente tiene la certeza,
como escuchábamos hoy, que si tiene el sello del Espíritu Santo, le pertenece a Dios. Podrá no tener nada en esta vida, pero eso es temporal, porque un día eternamente estará con su Padre Celestial. Y eso es lo que dice, gloríese en eso. En medio de la prueba, recuerde su exaltación, que el Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarlo a usted su hermano. Como dice Apocalipsis 7, versículos de 9 al 10. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Puede usted, hermanos, verse en esa visión de Juan? Saber que esa multitud que nadie podía contar, que usted estará un día en medio de eso, que usted entonará esto: la salvación pertenece a Jehová. Y puede ser eso entonces el consuelo para su alma. Primera de los Corintios 1:4 nos dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y le dice Pablo: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿Cuáles son todas estas cosas, hermanos? Efesios capítulo 1, del versículo 4 al 14, nos da un ejemplo de ellas. Nos dice: hemos sido escogidos por Dios, hemos sido llamados para ser santos, separados para Él. Habíamos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Ha disfrutado de la redención de sus pecados. Usted hoy es acepto en el amado. Tiene el perdón del pecado según las riquezas de su gracia. Él nos da ahora a conocer el misterio de su voluntad revelado en la palabra. Nos tiene preparada una herencia en los cielos y hemos sido sellados con su Santo Espíritu. Eso, hermanos, es lo que nosotros llamamos nuestra exaltación. Y recuerde eso, hermanos, esa herencia que está preparada en los cielos, que Cristo ha ido a preparar para nosotros, un día la vamos a recibir. Será el día en que partamos de esta vida, si el Señor no viene antes. Y es lo que ocurre: para que usted reciba su herencia, una persona en esta tierra, debe morir alguien. Bueno, para que usted reciba su herencia, Cristo murió, pero ahora usted puede gozar de esto, la salvación que hay en Cristo y que está en los cielos, y que un día usted estará con Él. Asimismo, el Evangelio nos anuncia entonces que usted hoy es considerado justo delante de Dios. ¿Puede entenderlo, hermano? Sí, pecamos contra el Señor aún. Queda esa, como llamaba Pablo, el cuerpo de la humillación nuestra. Aún pecamos, hay ese remanente de pecado, pero sé que delante de Dios yo he sido declarado justo. Ya no hay rechazo para mí, porque estamos en Cristo. Nos ha quitado las ropas sucias del pecado y hoy estamos vestidos con esa justicia perfecta de Cristo. El Espíritu Santo está morando en nosotros porque somos templo de Él. Y exactamente, hermanos, el Señor va a utilizar la prueba para recordarnos esto. Porque puede ser que nosotros empecemos a desviarnos y apartar nuestra mirada de lo realmente importante, de lo que está en los cielos. Por eso Pablo dice: poned la mira en las cosas de arriba. Y estas verdades, hermanos, puede ser que nosotros, por el afán, por la preocupación, por la inquietud, empezamos a olvidarlo. Y empezamos a darle prioridad a las cosas, como él va a decir, que son efímeras, temporales de esta vida. Pero entonces el Señor va a tratar con sus hijos para recordarnos: no es esto lo que yo le quiero dar. Él podrá darnos bendiciones aquí en la tierra en su gracia, y lo vamos a alabar cuando Él nos lo concede. Pero sabemos que hay algo mayor. Hay algo mayor que esta vida. Por eso Él dice: hágase tesoros en los cielos, donde está Cristo. Ahí es donde está nuestro tesoro. Entonces recordemos, la prueba puede ser necesario para eso, cuando nos podamos estar deslizándonos. Recordar entonces que debemos abrazar estas promesas. Cuando no estamos recordando y meditando en eso, hermanos, es cuando viene la inconstancia, el desánimo en la vida del creyente. Ahora, esto es importante, hermanos, porque no se trata de decir entonces, o a los hermanos no era decir que como yo soy pobre, soy mejor que aquel que es millonario, y hacerse o caer en ese victimismo. No era eso tampoco. Porque en la Escritura vemos que el Señor ha bendecido a muchos hombres, porque el problema no es la riqueza.
Sabemos que el problema es el corazón del hombre, cuando llega a amar más a eso que al Señor. Entonces no es caer en ese victimismo, sino más bien es ver esa oportunidad, podríamos decir, esa plataforma que Dios nos da para que cultivemos esa paciencia, para nosotros desarrollar ¿qué? Esa gracia interna que nos lleva a apreciar más estos privilegios que hay en Cristo. Y esas circunstancias pueden contribuir para eso. Por eso, cuando el Señor viene y nos quita algo, o viene la prueba, salimos fortalecidos, porque entendemos, eso, sé que tengo algo mayor en Cristo. Y ahí es donde la prueba entonces nos está ayudando. Santiago entonces le está diciendo a este primer grupo, no pongamos nuestra mira en la falta de bienes, sino que debe estar puesta en los cielos y en la exaltación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Ahora el segundo grupo, que eran estos los que tenían en abundancia, versículo 10 y versículo 11 dice, pero el que es rico, gloríese, podríamos decir ahí, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces, hermanos, aquí vemos ese contraste que Santiago está haciendo, porque dice, el pobre gloríese en su exaltación, y ahora dice, el rico gloríese en su humillación. ¿A qué se está refiriendo? Precisamente, ¿de qué es lo que está hablando Santiago? Inclusive ese paralelismo que él hace, algunos por eso han llamado a Santiago como el pequeño libro de proverbios del Nuevo Testamento, porque cuando recordamos Proverbios hace siempre ese contraste en las afirmaciones que tiene. Por ejemplo, Proverbios 11:28 dice, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Y el sentido ahí es que caerá como una hoja seca, que es llevado por el viento. El que confía en las riquezas es lo que dice, es llevado como el viento. No tiene un rumbo fijo, recordando también la metáfora que habíamos visto de la ola del mar. Dice, mas el justo va a reverdecer, a dar fruto. Dice, reverdecerá como rama. ¿Por qué? Recordemos lo que el Señor había dicho, que debemos estar unidos a Él, que Él es la vid, nosotros los pámpanos, y si permanecemos en Él, daremos fruto. Entonces ese es el sentido cuando Él está hablando acá de el rico gloriarse en su humillación. Nuevamente, hermanos, para el mundo no es algo normal, porque si yo tengo bienes, debo gloriarme en mi humillación, si más bien podría jactarme de todo lo que tengo. ¿Por qué podríamos también decir? ¿Por qué es peligroso confiar en que tengo o estoy previendo para el futuro? Si tengo un buen ahorro, más bien no suena como a que soy responsable preparándome para alguna eventualidad a futuro. Y aquí me gusta una definición que hace un puritano acerca de la confianza, porque él dice, la confianza, que es aquella que se puede depositar en pensar tengo un buen saldo bancario para cualquier emergencia. Él dice, la confianza no es una simple emoción o un estado de tranquilidad. Dice, es el respeto más hermoso y mejor de las criaturas. Tiene una categoría casi sagrada. Y en ese contexto, entonces, depositar su confianza en algo, ese es el acto mismo de adoración. Por lo tanto, si nuestra paz mental, si nuestra tranquilidad viene exclusivamente de cualquier bien en este mundo, hemos hecho de nuestras riquezas un ídolo. Y ahí es donde está la humillación, hermanos. Ese es el problema. Cuando más bien el Señor entonces nos tiene que quitar aquello que le estaba usurpando el lugar a Él. Porque podríamos caer entonces en la adoración de algo de esta vida. Y recordemos, la palabra nos enseña, nuestro Dios es un Dios celoso. Y desea que nosotros confiemos y le adoremos únicamente a Él. Y cuando eso no ocurre, hermanos, el Señor tratará entonces con nosotros. Recordemos, veamos este ejemplo, hermanos, en Ezequiel 16:49, hablando de Sodoma y Gomorra. Porque si recordamos nosotros el relato en Génesis del pecado que había en esta ciudad.
Pero aquí en Ezequiel, hermanos, hay más luz también en cuanto a lo que pasó en esas dos ciudades. Versículo 49, Ezequiel 16. Dice así: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Y el profeta señala: soberbia, saciedad de pan. O ahí también se puede decir plenitud de pan. Y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Ahora, no que la abundancia hubiera estado mala, ese no era el problema, sino que ellos, al tener tanta abundancia y plenitud, cayeron, como dice ahí, en la ociosidad. Y la ociosidad de esas naciones sabemos a lo que los llevó, a las aberraciones que llegaron a practicar. Y vino el juicio de Dios, pero vemos que fue por esa abundancia que tuvieron. O más bien se manifestó lo que había en ellos y cayeron en esas perversiones. Y ese es el problema, hermanos. Ahí donde, como les digo, no está mal la riqueza, si el Señor la quiere conceder. Pero cuando empieza a desviarse de lo importante y más bien a utilizar eso para el mal, es donde viene el problema y el pecado. Para el pobre, entonces, su prueba era la pobreza, pero para el rico es su riqueza. ¿Por qué? Bueno, porque vemos entonces la facilidad de poner su confianza o su felicidad, en los bienes materiales y no en Dios. Lucas 12:15 dijo: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por eso es que Santiago les dice entonces: gloríese en su humillación. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa su humillación? Bueno, él claramente lo enseña, porque él, el rico, pasará como la flor de la hierba. Es decir, recuerde, usted es un hombre normal, no es inmortal. Y aquí, hermanos, estaba viendo el ejemplo de ese hombre, de Steve Jobs. Creo que todos lo conocemos. Que ese hombre, cuando murió, tenía 56 años. Y según estaba leyendo, su riqueza estaba entre 5 y 10 billones de dólares. Pero su vida fue solo 56 años. Y eso es lo que debemos recordar. Nuestro paso aquí en la tierra es pasajero, es temporal. Y la Biblia, recordemos, hermanos, y luego Santiago lo va también a señalar más adelante, es como la neblina, es como el vapor, el Señor lo compara como la hierba también siempre. Es algo muy, es algo muy breve. Y ahí es donde está el problema. Aquel rico insensato, dice la palabra, que dice: voy a hacer graneros, voy a guardar toda mi riqueza y voy a comer y beber y disfrutar. Pero el Señor dice: hoy vienen a pedir su alma. Esa es la humillación, saber, Dios me ha dado en abundancia. Si es así, pero debo saber, en cualquier momento puedo partir de esta vida y ya no voy a tener más. ¿Y qué me va a deparar luego? ¿Qué va a ser de mi alma luego? Ahí es donde él debía humillarse y reconocer: si tengo esta gracia es por el Señor, pero eso es lo más importante, porque esto lo puedo perder en cualquier momento. Es como la flor de la hierba, de corta duración. Pero el versículo 11 también habla, en el versículo 10 hablaba de su propia vida y ahora habla de sus bienes. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Dice: así también se marchitará el rico en todas sus empresas o en todos sus caminos. También es el sentido. Ahora, ese pasaje, hermanos, tal vez algunos lo pueden recordar, y es lo que se cita en Isaías 40. Es parecido. Isaías 46 dice: voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Y aquí dice él: porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. ¿Qué es lo que hace que pueda perder, como dice acá, sus empresas, sus caminos? El soplo de Jehová. Nuevamente, hermanos, hablamos de la soberanía de Dios. ¿A quién le pertenece todo, hermanos? Es al Señor. Y cuando Él quiera, lo quita. Entonces ese es el sentido. No se gloríe en eso, porque usted lo puede perder en cualquier momento.
Gloríese entonces en la humillación de reconocer, es por la gracia de Dios, y es ahí donde debe estar entonces su esperanza. Eclesiastés 5:15 dice: como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve. Aquel hombre trabajador dice que se afana en eso, dice, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Y eso, hermanos, a todos nos debe confrontar también entonces. ¿Qué es aquello con lo que podríamos estar hoy afanados, preocupados, o donde está nuestra mayor inquietud? Familia, bienes, esposa, hijos, trabajo, una carrera, todo es efímero. Nada de eso nos llevaremos. Y eso es lo que Él dice, es la humillación nuestra. Debemos entonces colocar nuestra mirada en lo que es eterno. Y sabemos que es el reino de Dios y su justicia. Ahí es donde debe estar nuestra esperanza. Y el Señor, como trató con estos hermanos entonces, por medio de la persecución, por medio de la prueba, recordemos, muchos hermanos hoy podían tener todo, pero por causa de Cristo, horas después no tenían nada. Pero Él les recuerda, gloríese en Cristo, en su exaltación. Y ser rico, gloríese en su humillación. Para concluir entonces podemos hacer la pregunta: ¿qué está sentado en el trono hoy de nuestro corazón? ¿Estamos añorando las cosas que no tenemos, o jactándonos y confiando en el incierto de las riquezas? Estamos añorando las cosas que no tenemos, porque eso es un buen parámetro, hermanos. Si hoy nosotros, si nos ponemos a medir, añoro tanto las cosas del Señor que cuando me ausento en el día del Señor, hay algo en mí que me hace decir, me lo perdí, no estuve hoy adorando al Señor, no tuve la bendición de adorar a aquel que me salvó junto con la iglesia. Y si lo comparo cuando no puedo ir a alguna otra actividad, ¿qué es lo que genera más dolor en usted? ¿Qué es lo que más realmente le afecta? Porque ahí es donde se va a demostrar dónde está entonces lo que hay en su corazón. Jeremías 9, 23 al 24 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Y él dice: en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Gozamos hoy de la misericordia de Dios? Hermanos, ¿goza usted hoy de la misericordia de Dios? Esas son las cosas que Él quiere que nosotros gocemos. Dice el Señor que Él se goza en el juicio. Bueno, hoy hemos entendido, hermanos, hay un juicio para todo aquel que no está en Cristo, pero al que hoy, por el Espíritu Santo, ha entendido, había un juicio para mí, pero Cristo tomó mi lugar. Hoy entonces podemos refugiarnos en Él y alabarnos en esto, en reconocer: Cristo pagó por mis pecados, ya no hay condenación para mí y tengo la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la exaltación del creyente. Y para concluir, hermanos, vemos este ejemplo de humillación y exaltación en nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2, versículos del 5 al 11, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. La humillación de Cristo es que se encarnó, vino a este mundo a habitar entre pecadores. Esa es la humillación. La doctrina de la humillación de Cristo es que Él se hizo como nosotros, vino a habitar en un mundo de pecado, de pecadores que se rebelaban en contra de Él. Y Él dice en el versículo 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora Pablo habla de la exaltación, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Ese es, hermanos, el ejemplo más grande que tenemos y donde debe estar nuestra mirada.
En resumen, las pruebas se deben recibir con gozo, producen paciencia y madurez, las atravesamos con sabiduría y nos recuerdan dónde está nuestra mayor riqueza. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jehová, porque nuevamente hoy tu palabra nos ha sido expuesta durante todo este día. Y te alabamos, Señor, porque tú nos sigues cuidando a tu iglesia por medio de ella. Ayúdanos entonces para que en esta semana podamos atesorar y apreciar cada vez más estas verdades y que podamos ponerlas en práctica en la vida de cada uno de nosotros. Y oh Señor, yo te sigo pidiendo por aquellos que pueden estar aquí, que aún no hayan deleite en Cristo, sino que siguen esperando algo material de este mundo. Oh Señor, ten misericordia de esas almas y atráelas al Salvador Jesucristo por la obra de tu Santo Espíritu en ellos que les guía a Él. Es en el nombre de Cristo que pido esto. Amén. Amén.